El mensaje de hoy lleva por título Las 7 palabras de Jesús en la cruz. Y quiero introducirlos al tema que vamos a compartir, yendo con nuestra mente y todos nuestros sentidos al Monte Calvario, al pie de la cruz. Deseo llevarlos a ver a la luz de los evangelios las 7 palabras o las 7 frases que pronunció el Señor Jesús desde lo alto de la cruz, con el propósito de que podamos hacer memoria de su perfecta obra de salvación, al sacrificar voluntariamente su vida en amor a nosotros, pecadores. Vamos a ir entonces a la primera palabra, a la primera frase que Jesús pronuncia desde la cruz. Y vamos a leer en Lucas capítulo 23, versículos 33 y 34. Dice así la palabra del Señor. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Vemos acá la primera palabra: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Según la narración que hace Lucas, estas son las primeras palabras pronunciadas por Jesús en la cruz. Jesús se ve envuelto de insultos, de burlas y de blasfemias de las personas que lo rodean. Lo hacen los que pasan por el camino, también lo hacen los jefes de los judíos y por supuesto también los soldados romanos. Y Jesús no solo perdona, sino que pide perdón de su Padre para los que lo entregaron a la muerte, para Judas, que lo traicionó, para Pedro, que lo negó, para la multitud que gritó que lo crucificaran, para los principales de los judíos que lo entregaron, y también para los romanos que lo ejecutaron. Y no solo pide perdón por ellos, sino también por todos nosotros, los que habríamos de creer en Él, que con nuestro pecado somos el origen de su condena, de su sufrimiento y de su crucifixión. Y Jesús pide el perdón del Padre para quienes lo atormentaban, tanto para judíos como para romanos. Y decía: no saben lo que hacen. En realidad no eran conscientes del alcance total de su maldad, de lo que estaban haciendo. No lo reconocieron como el verdadero Mesías, porque estaban ciegos a la luz de la verdad divina, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Sin embargo, su ignorancia no los hizo merecedores del perdón. Por el contrario, su propia ceguera espiritual era la prueba de que eran culpables. Pero vemos la oración de Jesús en el momento mismo en el cual se burlaban de Él, como una expresión de su infinito amor, de su infinita compasión por la humanidad entera. En esas primeras palabras de Jesús: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pasamos a la segunda palabra que Jesús pronuncia desde la cruz, y la encontramos también en Lucas 23, en los versículos 39 al 43. Y dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo:
si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros pecados, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Te aseguro, le dijo Jesús, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. En el relato que hace Lucas menciona a uno de los malhechores que lo injuriaba. Pero si leemos en el pasaje paralelo, en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Marcos, ellos relatan que ambos criminales se unieron a la multitud en sus burlas contra Jesús. Pero sin embargo, al transcurrir las horas, la conciencia de uno de estos ladrones que estaba crucificado junto a Jesús fue despertada de repente y se arrepiente. Sus ojos espirituales son abiertos y reconoce quién era el que estaba a su lado, que no era ni más ni menos que el Mesías. Mientras que el otro insistió en burlarse, este ladrón lo reprendió y se negó a hacerlo de nuevo. Entonces le dice Jesús estas maravillosas palabras: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Te aseguro, le dice Jesús, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando dice el paraíso se refiere al cielo mismo. Y nos encontramos ante dos malhechores, ante dos hombres. Ninguno de los dos tiene obras, ninguno de los dos tiene mérito. Son malhechores, son criminales, verdaderos representantes de toda la humanidad. En estos dos malhechores estamos representados cada uno de nosotros, vos y yo. Uno lo insulta a Jesús, sin embargo el otro reconoce su pecado y se da cuenta que está ante la misma presencia del Hijo de Dios. Y ahí, a partir de una mirada a Jesús, de contemplar cómo estaba muriendo, su fe fue despertada. Dice la Biblia que Dios nos dio vida aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Y esto fue lo que le ocurrió a este malhechor. Jesús regala su salvación a los que reconocen su pecado y su pobreza espiritual. Dios ofrece el paraíso, ofrece el cielo por gracia, y este ladrón lo comprendió. Y ese mismo día Jesús se lo lleva con él al paraíso, lo lleva al cielo como una muestra de su obra consumada en la cruz del Calvario a favor de todos los que creerían en él. Me imagino a Jesús entrando al paraíso, entrando al cielo. Jesús lo exhibe como un trofeo al llegar al paraíso delante del Padre y de todas las huestes celestiales, y dice: triunfé, vencí y me traje a uno de ellos conmigo como muestra de todos los que vendrían detrás. Pasamos entonces a la tercera palabra, cuando Jesús dice en Juan capítulo 19, versículo 25 al 27. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo.
y después dijo al discípulo: «He ahí tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Acá encontramos la tercera frase o la tercera palabra de Jesús desde la cruz. Mujer, he ahí tu hijo y he ahí tu madre. Aún mientras Jesús agonizaba en la cruz, Él seguía ocupándose de su familia. Y en ese momento le pide a Juan que se haga cargo de su madre, de María. Jesús le pide a su amigo cercano, Juan, que cuide a su madre. La Biblia no lo relata, pero tal vez su esposo, José, ya había fallecido. Pero podemos suponerlo. ¿Y por qué Jesús no le asignó esta tarea a sus hermanos? Jesús era el primogénito de la familia, era el hijo mayor, y le confió el cuidado de su madre al discípulo amado, a esa persona que estaba junto a él en la cruz. Y esa persona era Juan, el discípulo amado. Nuestra familia es un regalo precioso de Dios y debiéramos valorarla y cuidarla bajo toda circunstancia. Ningún servicio cristiano, ninguna otra responsabilidad en cualquier trabajo o posición nos exime de la obligación de cuidar de nuestra familia, de velar por quienes Dios puso a nuestro cuidado. Y la pregunta es, ¿qué podés hacer hoy para demostrar amor a tu familia? Vimos así esta tercera palabra de Jesús y pasamos a la cuarta, que la encontramos en Mateo capítulo 27, versículos 45 y 46, cuando la Biblia dice: «Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra. Y cerca de las 3 de la tarde Jesús clamó a gran voz y decía: Elí, Elí, lama sabactani», es decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús grita en medio de su insoportable dolor, y es un grito desgarrador en medio de la oscuridad que cubrió toda la tierra desde las 12 hasta las 3 de la tarde. Jesús siente que la muerte se acerca. Este grito refleja el desamparo que Jesús sintió al llevar sobre sí los pecados del mundo. Este lamento es el cumplimiento del Salmo 22, versículo 1, uno de los muchos paralelos sorprendentes entre este salmo y los sucesos específicos de la crucifixión. Acá dice en el Salmo 22:1: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos y no vienes a salvarme? ¿Por qué no atiendes mi clamor? Jesús en ese momento experimentó el abandono de Dios, el abandono del Padre y la desesperación por el derramamiento de la ira de Dios. En ese momento Jesús cargó sobre su cuerpo el castigo por nuestros pecados. El Hijo de Dios, sin mancha y sin pecado, tomaba voluntariamente sobre sí mismo el pecado de la humanidad. Eso incluía la necesaria separación y el abandono de Dios. Es la hora de las tinieblas para el Hijo de Dios, donde tiene que atravesar el valle de sombra de muerte, cuando el dolor, la soledad y el desamparo de Dios lo invaden. Pasamos así a la quinta palabra y la encontramos nuevamente en Juan, capítulo 19, versículo 28. Y dice así: Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese: Tengo sed.
La sed era uno de los tormentos más terribles de todos los que eran crucificados. Jesús no había tomado nada desde la noche anterior y su deshidratación era extrema por la pérdida de sangre. En primer lugar, notemos esa sed física, esa sed real, pero también podemos ver la sed espiritual de Jesús, de consumar la obra de redención para la salvación de todo aquel que en Él cree. Y entonces le dan a beber vinagre. Eso era un vino ácido y barato que los soldados romanos bebían mientras esperaban que muriera el crucificado. Jesús tiene sed. Y enseguida pasamos a la sexta palabra, en el versículo 30 de Juan 19, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. Por su mente angustiada y cansada pasaban todas las profecías que se habían hecho acerca de Él. Y Jesús comprueba que ya no queda nada por cumplir, que todo se ha cumplido. Y por eso Jesús repasa esa voluntad que conoce como nadie ha conocido jamás y sabe que realmente se ha cumplido todo. Sabe que su obediencia es en verdad el precio de la salvación de la humanidad. Y con su cuerpo destrozado, con su rostro ensangrentado, se presenta ante el Padre como un sustituto de la humanidad en pecado, el justo por los injustos. Y sí, todo está cumplido, todo se ha consumado. Jesús fue el sacrificio final por el pecado. La palabra consumado es la misma que se traduce por cancelado. Y esta misma palabra griega, se ha encontrado en papiros que se utilizaban en aquel tiempo como recibo de los impuestos para indicar que se había hecho el pago total de la deuda, que la deuda estaba cancelada. Y Jesús vino a consumar la salvación de Dios, a pagar la deuda total de nuestros pecados. La obra de redención quedó completamente realizada en este punto. Toda la deuda por nuestros pecados fue cancelada. Ahora podemos acercarnos con libertad a Dios por lo que Jesús hizo a nuestro favor. Los que creen en la muerte y en la resurrección de Jesús pueden vivir por toda la eternidad con Dios y escapar de la muerte que lleva consigo el pecado, porque la paga del pecado, enseña la palabra, la paga del pecado es muerte. Y así llegamos a la última palabra que nuestro Señor Jesús pronunció en la cruz. En el momento de la muerte de Jesús, dando un grito desgarrador, Jesús dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Como lo dice en Lucas 23, versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús llama a Dios Padre, pues Él era ese Hijo unigénito, ese Hijo único que había sido obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y estaba seguro que su último deseo iba a ser escuchado por su Padre. Por lo general, las víctimas de crucifixión morían con lentitud, y Él, estando en pleno control de la situación, entrega confiadamente su espíritu en las manos del Padre. Él se ofrece a sí mismo, sin mancha, a Dios.
Jesús encomienda su espíritu en las manos del Padre. Y en la Biblia encontramos que las manos de Dios significan la inteligencia, la voluntad de Dios. Con esos dos atributos como manos, Dios hace todas las cosas y no necesita ningún instrumento en el cumplimiento de su perfecta voluntad. Jesús entrega su vida a las manos del Padre, al cuidado del Padre, con la seguridad de que le sería devuelta cuando fuera el tiempo de su resurrección. Esta frase es la señal de que Jesús murió como un acto de su propia voluntad. Nadie le arrebató su vida, sino que Él la entregó de manera libre y voluntaria. Vimos entonces que desde lo alto de la cruz Jesús habló en 7 oportunidades. Vimos que las 3 primeras palabras expresan la necesidad de Jesús de morir. En ellas, primero pide perdón para quienes le crucifican. Después, abre las puertas de salvación a uno de los crucificados con él. Luego se ocupa de su familia, entregando a su madre al cuidado de Juan. Después le siguen 2 palabras en las que describe sus sufrimientos en esa hora, su tremenda soledad al experimentar el abandono de Dios y el sufrimiento físico de la sed. Y también esa otra sed, la sed espiritual de Jesús de consumar la obra de redención, la obra de salvación. Y por último, esas 2 últimas palabras, unos pocos instantes antes de su muerte, que reflejan su paz, porque la deuda total por nuestros pecados estaba cancelada y ahora puede regresar al diálogo sereno con su Padre, entregándose libre y voluntariamente en las manos del Padre. Y ahora vos y yo estamos ante la cruz de Jesús. Estuvimos reflexionando y hablando sobre las últimas palabras de Jesús en la cruz. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer con Jesús? Si todavía no lo conoces, hoy tenés la oportunidad de abrirle tu corazón, de arrepentirte de tus pecados y creer en Él para recibir el perdón y la vida eterna que Él te sigue ofreciendo. Y por otro lado nosotros, sus hijos, quienes ya hemos creído en Él, nos hacemos la pregunta, ¿qué vamos a hacer con estas palabras? En primer lugar, vamos a hacer memoria de Jesús al celebrar la Cena del Señor. También vamos a seguir anunciando al mundo que somos salvos por la muerte de Jesús en nuestro lugar. Y vamos a proclamar que Jesús vuelve a buscar a los que creen en Él, a los que se arrepienten de sus pecados y a los que le reciben como su Salvador. Por eso, vamos a orar. Padre amado, te damos gracias porque en esta hora hemos podido contemplar a Jesús en la cruz del Calvario y hemos podido hacer memoria de las palabras de Jesús en la cruz. Señor, que podamos renunciar al pecado a fin de vivir para ti, Señor, a fin de vivir para Dios, y que podamos decir como el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que el Señor te bendiga.